Constelaciones familiares al detalle. A través del río nunca mira atrás, de Úrsula Franke. Usted ha logrado lo que yo mismo aún no había conseguido: hacer comprensible en palabras el trabajo de las constelaciones familiares sin traicionarlo. Bert Hellinger, Epílogo del río nunca mira atrás. Este reconocimiento no viene de cualquier parte. Úrsula Franke conoció personalmente a Bert Hellinger, y su libro nace de años de trabajo directo con su enfoque, además de una profunda investigación. Su voz no solo transmite teoría, sino experiencia viva dentro del campo de las constelaciones. Hoy nos basaremos en su obra El río nunca mira atrás, que es un texto fundamental que nos ayuda a comprender las bases históricas y prácticas de las constelaciones familiares. Si te interesa profundizar en este método, te recomiendo esta lectura. ¿Qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares son un método terapéutico desarrollado por Bert Hellinger que busca desentrañar las dinámicas ocultas dentro de un sistema familiar. A través de la constelación, el cliente se coloca dentro del campo de su sistema y desde ahí emergen lealtades invisibles, repeticiones de destino y vínculos interrumpidos que han estado operando en su vida sin que sea consciente de ello. En este espacio, lo que no se ha dicho, lo que ha sido excluido, lo que ha quedado sin resolver, puede encontrar su lugar. Al hacer visible lo que estaba oculto, se genera una nueva imagen del sistema, y en esa imagen es posible encontrar un alivio, una liberación, una solución. No una solución forzada desde la mente, sino una que se siente en el cuerpo, en la respiración, en la postura, en el silencio que sigue después de que algo ha sido reconocido. Cada constelación es única, porque no se trata de una técnica rígida, sino de un proceso que se desarrolla en tiempo real, a medida que el sistema familiar se muestra. Aún así, hay ciertos elementos fundamentales. 1. Selección de representantes. Si la constelación se realiza en grupo, el cliente elige a personas para representar a sus familiares u otros elementos significativos. Lo importante aquí no es el papel intelectual de los representantes, sino lo que experimentan al ocupar su lugar. En sesiones individuales se pueden usar objetos, figuras o incluso el propio cuerpo, desplazándose por el espacio para sentir las posiciones dentro del sistema. 2. Disposición y percepción. Los representantes se colocan en el espacio de acuerdo con la intuición del cliente o bajo la guía del terapeuta o constelador. Desde el primer momento, algo se hace visible. Las distancias, las direcciones de la mirada, la sensación en el cuerpo de quienes están dentro del campo. Algunos se sienten atraídos hacia ciertas direcciones. Otros experimentan sensaciones de rechazo o distancia. Algunos no pueden mirar a ciertas personas. Otros sienten una emoción profunda sin saber por qué. No es necesario que el cliente entienda con la mente lo que ocurre porque el cuerpo ya lo sabe. 3. Revelación y resolución. Conforme la constelación avanza, se identifican patrones ocultos, exclusiones dentro de la familia y vínculos que quedaron interrumpidos. A veces el silencio es suficiente para que algo se acomode. Otras veces una frase dicha en el momento justo abre el camino para la reconciliación con el pasado.
El constelador no impone soluciones, no dice qué debería suceder. Observa, escucha, sigue el movimiento natural del sistema y, si es necesario, introduce frases o ajustes en la constelación para facilitar el proceso. Lo que importa no es lo que el cliente cree que es su problema, sino lo que el sistema familiar necesita que sea visto. Y cuando eso ocurre, se siente. En este libro también se habla de algo clave, las diferencias que se tienen con otras terapias. Es decir, ¿qué diferencias tiene la constelación con otras terapias? Y aquí enseña dos diferencias esenciales. Si bien muchas terapias tradicionales se enfocan en la historia individual y en cómo una persona experimenta su propio mundo interno, las constelaciones familiares abren un campo más amplio. Aquí, el individuo no es un ser aislado, sino parte de una red de vínculos, lealtades y destinos compartidos dentro de su sistema familiar. En este enfoque, no basta con comprender intelectualmente un problema. Lo importante es sentir cómo el sistema se organiza, cómo el cuerpo reacciona dentro del campo de la constelación y cómo ciertos movimientos o frases pueden cambiar la percepción de lo que hasta ese momento parecía inamovible. Así que desde esta perspectiva, las constelaciones familiares se diferencian de otras terapias en dos aspectos esenciales. El primero, el enfoque sistémico, que mira más allá del individuo. Las terapias convencionales suelen explorar la biografía personal del individuo, sus pensamientos, emociones y recuerdos. Pero en las constelaciones familiares, la pregunta no es solo ¿qué me pasa?, sino ¿a qué pertenezco? Aquí el problema no siempre es exclusivamente individual. A veces lo que llamamos nuestro problema es un eco de algo que ocurrió mucho antes de que naciéramos. Y el segundo aspecto es el método fenomenológico, que va más allá del análisis racional. Las constelaciones familiares no se basan en este análisis, ni en la interpretación intelectual. Aquí, la verdad no se construye con palabras, sino con sensaciones, movimientos y resonancias dentro del campo familiar. Cuando un representante es colocado en una constelación, no necesita actuar ni imaginar nada. Simplemente se deja estar en ese lugar y algo ocurre. Una sensación, un impulso de moverse, o quizá una emoción que emerge de forma espontánea. Esto se explica a través del concepto de campo morfogenético, propuesto por Rupert Sheldrake y adoptado por Hellinger para describir la transmisión de información dentro de los sistemas familiares. En este campo no es necesario que el cliente explique su problema en detalle, porque el sistema ya lo muestra. En este libro, El río nunca mira atrás, Úrsula Franke explica cómo este método también puede aplicarse en terapia individual, sin necesidad de un grupo de representantes. Dice así en una cita en el libro, textualmente: incluso en una consulta individual, el cliente puede conectarse con las dinámicas invisibles de su sistema. Puede representar a los miembros de su familia a través de objetos o figuras, o incluso desplazarse por el espacio sintiendo los lugares donde su historia está enredada. Esto significa que aunque la constelación grupal tiene una fuerza impresionante, también es posible acceder a la misma profundidad a través del trabajo con visualización, anclajes espaciales y figuras simbólicas. En cualquier caso, el objetivo es siempre el mismo: revelar la imagen oculta del sistema y permitir que el cliente sienta su lugar en él de una manera nueva.
Orígenes y bases de las constelaciones familiares. Empecemos por el método de Bert Hellinger. Combinó su experiencia como sacerdote y su formación de terapias sistémicas para desarrollar un enfoque que revela dinámicas ocultas en el sistema familiar. Su trabajo se basa en el principio de que existen órdenes del amor, los cuales, si se rompen, generan desequilibrios profundos en la vida de las personas. Hellinger identificó que muchas personas están implicadas sistémicamente en los destinos de otros miembros de su familia, repitiendo patrones de sufrimiento sin ser conscientes de ello. En sus constelaciones observó cómo ciertas configuraciones familiares influían en el bienestar de los individuos, llevando a enfermedades, bloqueos o conflictos. Según el relato de este libro, Hellinger refinó su método hasta tal punto que lograba resolver constelaciones en menos de 20 minutos, destacando la importancia de la precisión y la mínima intervención en el proceso terapéutico. Su método se enfocaba en guiar a los clientes hacia la resolución mediante pocos movimientos esenciales. Además, en sus últimos años, Hellinger dejó de trabajar en consulta privada y se dedicó a la enseñanza y la investigación de largo plazo sobre la efectividad de las constelaciones familiares en distintos trastornos psicosomáticos y mentales también. Su interés en estos temas surgió de la observación de que muchas enfermedades físicas y emocionales parecían estar relacionadas con implicaciones sistémicas no resueltas dentro del árbol genealógico del paciente. Hellinger postuló que muchas enfermedades psicosomáticas tenían su origen en una lealtad inconsciente hacia un miembro de la familia, que había sido o excluido o sufrido injusticias. Según su teoría, cuando un ancestro vivió un destino difícil sin ser reconocido por la familia, su historia solía manifestarse en las generaciones siguientes a través de los síntomas físicos. En su trabajo con pacientes observó que personas con enfermedades crónicas a menudo presentaban vínculos invisibles con familiares fallecidos o con eventos traumáticos dentro del sistema familiar, como abortos, suicidios o muertes prematuras. Hellinger también exploró el uso de las constelaciones en otros trastornos como la ansiedad, depresión o comportamientos compulsivos. En este trabajo identificó que muchos de estos trastornos no eran únicamente individuales, sino que podían estar vinculados también a esas heridas emocionales tempranas y patrones transgeneracionales no resueltos. Uno de los fenómenos que él observó con frecuencia en pacientes con síntomas mentales, psiquiátricos, era el movimiento interrumpido hacia los padres. Este concepto hace referencia a situaciones en las que, debido a experiencias dolorosas o traumas en la infancia, el vínculo afectivo con los progenitores queda bloqueado o fragmentado, generando en la vida adulta una sensación muy grande de vacío emocional, inseguridad o patrones de comportamiento desadaptativos. El libro menciona la sanación de estos síntomas en terapia sistémica. No pasa por un análisis puramente racional, sino por permitir que el cliente experimente y restaure el movimiento interrumpido de amor hacia sus figuras parentales. En este sentido, Úrsula explica. Dice así literalmente: el terapeuta puede ayudar al cliente a encontrar el punto en el que el movimiento hacia su padre o madre fue interrumpido y a completarlo mediante métodos utilizados en la terapia primal, la hipnoterapia o en relación con las constelaciones familiares. Esta acción permite que el movimiento interrumpido de amor sea por fin concluido y con él llegan la paz y la satisfacción. Entonces, gran parte de lo provocado por esa herida temprana, ansiedad, fobias, hipersensibilidad,
y otros síntomas, simplemente desaparece. Este enfoque de sanación, basado en la reconciliación con los progenitores y en la integración del pasado dentro del sistema familiar, permitió a muchos pacientes experimentar una disminución significativa de sus síntomas. Según esta visión, no se busca simplemente interpretar el trauma, sino facilitar un proceso de reconexión emocional profunda que transforme la relación del cliente con su historia familiar. Todo esto está documentado. Hellinger dedicó sus últimos años a documentar la efectividad de las constelaciones en distintos tipos de trastornos. Publicó cartas terapéuticas y transcripciones de sus seminarios, donde exponía casos clínicos y análisis detallados sobre la aplicación de su método en estas enfermedades psicosomáticas. Influencias clave en las constelaciones familiares. Estas no surgieron de manera aislada, sino que Hellinger integró conocimientos de diferentes corrientes terapéuticas, que influyeron en su método. Veámoslo. ¿Qué influenció en su enfoque dinámico y práctico? En ese enfoque sistémico. Jacob Moreno, el psicodrama. Jacob Moreno fue el creador del psicodrama, un enfoque terapéutico pionero que introdujo la acción dramática como medio de exploración y transformación psíquica. A diferencia del psicoanálisis, que privilegiaba la interpretación verbal del inconsciente, Moreno propuso un escenario simbólico donde el conflicto interno pudiera desplegarse corporalmente en presencia de otros. Desde este enfoque, el cliente no solo narra su historia, sino que la representa, ocupando un rol activo que le permite reorganizar su experiencia subjetiva en el plano de lo vivencial. ¿Qué aportes metodológicos incluyó Hellinger? Introducción del espacio escénico como lugar terapéutico donde lo no dicho se manifiesta a través del cuerpo y la posición. Alternancia entre el rol de observador y participante como recurso para ampliar la conciencia sobre el conflicto. Creación de un entorno protegido donde los eventos traumáticos o inconclusos pueden ser revividos con un nuevo significado. Dice así en el libro: las primeras ideas sobre el trabajo dramático sistémico y sus aplicaciones psicoterapéuticas fueron expuestas por Jacob Moreno, quien se mostraba en desacuerdo con el marco tan claramente definido y estático del psicoanálisis. Entonces, y a partir de su experiencia en el teatro, desarrolló una forma de terapia en la que el contenido emocional era transferido a un escenario a través del movimiento y la acción, y que incluía a varios observadores, algunos de los cuales se convertían en participantes de la obra. Aunque Hellinger no adopta el psicodrama como técnica, tal y como menciona el libro, el trabajo con constelaciones familiares hereda de Moreno la idea de que el cuerpo en movimiento, en relación con otros cuerpos y un espacio delimitado, es capaz de acceder a contenidos relacionales profundos. El escenario sistémico de la constelación funciona como un campo de revelación, donde surgen e emergen dinámicas invisibles sin necesidad de reconstrucción narrativa previa, y donde los representantes participan desde una percepción inmediata que remite al núcleo mismo de la experiencia emocional. Siguiente influencia: Virginia Satir y la escultura familiar. Virginia Satir, pionera en el desarrollo de la terapia familiar sistémica, introdujo la técnica de la escultura familiar como una forma de representar físicamente las dinámicas internas de un sistema. En esta modalidad, los participantes eran colocados en el espacio para simbolizar
la estructura emocional de su familia, haciendo visibles las tensiones, jerarquías y distancias relacionales. Aunque Bert Hellinger no fue alumno directo de Satir, su metodología revela una clara inspiración en este enfoque. Franke aclara que se trata de una convergencia metodológica y no de una transmisión formal. Hellinger tomó elementos clave de la escultura familiar y los reformuló dentro de un marco fenomenológico más abierto, donde el énfasis ya no está en la interpretación estructural, sino en el despliegue espontáneo del movimiento del alma familiar. Pero veamos qué se menciona aquí referente a cómo funciona el método de escultura. 1. Se seleccionan representantes para los distintos miembros del sistema. 2. Se los posiciona corporalmente en el espacio según la percepción o vivencia interna del cliente. Y 3. Se observaban las posturas, gestos y direcciones de la mirada para interpretar la configuración relacional. Dice así textualmente el libro. Virginia Satir también se refería a la escultura familiar como la técnica de la familia estimulada, dado que los participantes del taller desempeñaban el papel de miembros de la familia en lugar de ser estos últimos quienes se representaran a sí mismos. Satir había trabajado directamente con familias hasta que en 1962 concibió esta técnica de forma espontánea y la popularizó. ¿Qué aportes dio al enfoque de Hellinger? Los siguientes: uso de la disposición espacial como vía de acceso a dinámicas no verbalizadas, incorporación del cuerpo como instrumento de percepción y resonancia emocional, introducción de intervenciones mínimas que modifican la postura o la mirada para facilitar movimientos internos. Hellinger integró estas herramientas en su propio método, ampliando su alcance desde lo estructural hacia lo fenomenológico. En lugar de buscar una interpretación desde fuera, confió en el movimiento emergente del sistema como guía, permitiendo que las soluciones aparecieran de forma espontánea, sin mediación racional o intervención dirigida. Veamos ahora la siguiente influencia: Ivan Nagy y la terapia contextual. Ivan Nagy desarrolló la terapia contextual, un enfoque también centrado en las lealtades invisibles y el equilibrio entre dar y recibir dentro de las relaciones familiares. Según él, en todo sistema existe un libro invisible de contabilidad relacional, donde las deudas emocionales no resueltas pueden transmitirse de generación en generación. Estas dinámicas afectan a los descendientes, quienes pueden cargar con destinos ajenos como forma de compensación por actos de injusticia, exclusión o sufrimiento de miembros anteriores del sistema. Veamos ahora las principales ideas de Ivan Nagy que influyeron en Hellinger. Las deudas emocionales que se transmiten de generación en generación. El que los hijos pueden asumir cargas o responsabilidades no resueltas de sus padres, y que los síntomas emocionales o físicos pueden expresar una necesidad sistémica de compensación o reparación. Dice así el libro. El modelo de trabajo de Nagy, la terapia contextual, surgió como resultado de una investigación de 25 años destinada a hallar explicaciones sobre el funcionamiento de la terapia. Tras observar e investigar a familias con pacientes índice, Ivan Nagy desarrolló hipótesis en relación con estas estructuras que podían ser probadas desde el punto de vista de las relaciones familiares. ¿Cómo influyó en las constelaciones familiares? Ursula Franke señala que Hellinger se inspiró en este modelo para comprender cómo las dinámicas transgeneracionales afectan el presente de los individuos. Sin embargo, también aclara que no adaptó la dimensión ética de Ivan Nagy, que colocaba en el centro de su propuesta la llamada justicia relacional,
sino que Hellinger lo transformó estos conceptos en una visión más del campo morfogenético. En lugar de pensar en términos de deuda, culpa o mérito, Hellinger orientó su método hacia el reconocimiento, el asentimiento y la restauración del orden en el sistema. Y en este marco, ciertos miembros de la familia asumen destinos ajenos de forma inconsciente, repitiendo historias no resueltas. Al ser estas implicaciones visibilizadas y reconocidas en la constelación, se abre la posibilidad de liberar a los descendientes de cargas que no le corresponden. Y veamos también una influencia muy importante. La influencia de Hellinger como misionero católico en Sudáfrica hizo que conviviera durante 16 años con comunidades zulúes. Y este contacto directo con una cosmovisión radicalmente distinta a la occidental impactó profundamente su comprensión de las relaciones humanas, especialmente en lo que refiere al orden, a la pertenencia y la transmisión. En este libro se explica que Hellinger observó en las prácticas tribales rituales de reconciliación, respeto por los ancestros y resolución de conflictos que no pasaban por el lenguaje ni por la narrativa, sino por la inclusión simbólica del excluido dentro de la comunidad. Estas vivencias contribuyeron a configurar su sensibilidad hacia lo que más tarde denominaría el alma familiar, un campo invisible de conciencia grupal donde cada miembro tiene un lugar que no puede ser ocupado por otro sin consecuencias sistémicas. En estos rituales zulúes, el dolor colectivo no se reprimía ni se interpretaba de forma psicológica, sino que era acogido y compartido en un marco de contención comunitaria. Para Hellinger, esta experiencia supuso una apertura a un tipo de saber inmenso, que no dependía de la explicación racional, sino del asentimiento a lo que es, de la aceptación plena de lo que es. El impacto de esta vivencia en su método se hace visible en su confianza en los movimientos del alma, en el valor simbólico de las posiciones y en la necesidad de restablecer el orden, excluyendo toda forma de juicio o moralización. Veamos un punto importante también que menciona el libro, la relación con otras terapias. Hay una comparación, por ejemplo, la terapia gestal. Ambas enfatizan la experiencia presente, pero mientras la gestal trabaja con la conciencia del cuerpo y la emoción, las constelaciones trabajan con la estructura del sistema familiar. Luego hay la terapia breve, y aquí comparten la idea de que el cambio puede ser rápido, pero la terapia breve se enfoca en soluciones individuales, mientras que las constelaciones analizan el sistema completo. Y también lo compara con terapias de trabajo energético. Aunque no es una terapia esotérica, las constelaciones consideran que existe una conciencia familiar que influye en la vida de sus miembros. Veamos ahora cómo se realiza una constelación. Estas se pueden realizar en sesiones grupales o individuales. Úrsula explica con precisión los pasos involucrados y cómo el proceso permite revelar esas dinámicas sistémicas ocultas que influyen en la vida de los participantes. Veamos por un momento los tipos de constelaciones. 1. Grupal. Se utilizan personas como representantes. 2. Individual. Se emplean objetos, figuras o incluso papeles en el suelo. El proceso de una constelación. Veámoslo. 1. El cliente plantea un problema específico. 2. Se eligen representantes de familiares, emociones o también conceptos clave. 3. Se posicionan en el espacio y se observan sus reacciones. Y 4. Se realizan ajustes para encontrar un equilibrio y se integra la solución. Úrsula
menciona que en la terapia individual el cliente puede situarse sobre hojas de papel que representan a sus familiares e incluso asumir distintas posiciones para captar pues esas sensaciones físicas y emocionales relacionadas con cada uno de ellos. De este modo, aunque la constelación se realice sin un grupo, el proceso sigue siendo revelador y efectivo. Aquí en el libro hay un ejemplo de un caso real, donde una mujer que sentía un bloqueo al tomar decisiones económicas descubrió en su sesión que su madre había desarrollado la creencia de que las mujeres no debían manejar o gestionar dinero. Y a través de la constelación pudo identificar que este patrón de miedo y limitación económica no era suyo, sino esa lealtad familiar inconsciente. Y al reconocer esto y reposicionar las representaciones en la constelación, la mujer experimentó un cambio en su percepción y liberó su capacidad de gestionar sus recursos económicos sin ese peso, sin ese autosabotaje, sin esa culpa. Veamos ahora el vínculo con la familia de origen y los padres. Las constelaciones no solo se centran en identificar implicaciones transgeneracionales y exclusiones, sino que también enfatizan la importancia de la relación con la familia de origen, especialmente con los padres. Y se destaca que este vínculo es la base para la estabilidad emocional y el éxito en la vida adulta. Así que si existe una interrupción en este vínculo, el individuo puede experimentar dificultades en el amor, la profesión, la salud y la sensación de pertenencia en el mundo. Cuando un niño nace, automáticamente se convierte en parte de un sistema de relaciones. Aprende las reglas familiares y absorbe dinámicas invisibles aún sin ser consciente de ellas. Dice así el libro textualmente: el niño aprende a identificar las reglas familiares como propias y, sin embargo, detrás de esto existe un profundo vínculo con el sistema que resulta mucho más dominante. Hellinger investigó las dimensiones de esta sensación de pertenencia en el contexto de su consulta y utilizó el término orden para describirla. Aquí, sobre este tema, surgen tres elementos esenciales del vínculo con los padres según Hellinger. Primero, el vínculo, que es la conexión innata con la familia. Segundo, el equilibrio entre dar y recibir, que es la relación entre lo que un hijo toma de sus padres y lo que ofrece de vuelta. Y tercero, el orden, es la jerarquía dentro del sistema familiar. Si uno de estos elementos se ve afectado, el sistema entra en desequilibrio y el hijo puede cargar con conflictos emocionales o de salud. Un punto importante en todo esto también es el movimiento de acercamiento interrumpido que hemos mencionado anteriormente. Y este es uno de los problemas más comunes que aparecen en las constelaciones. Esto ocurre cuando un hijo intenta acercarse a uno de sus padres, pero ese amor no es correspondido o es rechazado. Y esta es la cita del libro. Si bien el dolor es realmente una forma de amor, es tanta su intensidad que el hijo se niega a experimentarlo. El hijo deja entonces de intentar acercarse a sus padres y no está dispuesto a volver a hacerlo. Al final, rechaza por completo cualquier tentativa, porque lo único que quiere es protegerse de sí mismo del dolor. Para entender esta cita, por ejemplo, si un niño crece con un padre ausente o emocionalmente inaccesible, su amor se convierte en dolor. Entonces, para evitar sufrir, el niño corta el vínculo y deja de sentir amor por su progenitor. Y en la adultez esto puede manifestarse en relaciones frías, falta de confianza o incapacidad de conectar con los demás. Entonces, en la constelación hay una resolución. Para restaurar el vínculo,
el hijo debe reconocer el amor interrumpido y permitir que fluya nuevamente, a través de frases de resolución como por ejemplo, tú eres mi madre, tú eres mi padre, y yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Así se permite que el amor vuelva a encontrar su camino. Otro punto de vital importancia es el respeto entre generaciones. Tanto Hellinger y este libro mencionan que cuando un hijo se coloca por encima de sus padres, se rompe el orden natural. Dice así textualmente: por ejemplo, cuando un niño presume de saber y juzgar cuestiones privadas entre sus padres, se coloca por encima de ellos. Las violaciones del orden de precedencia suelen provocar tragedias familiares, accidentes graves y suicidios. Entonces, un ejemplo de aplicación en una constelación. Si un hijo juzga a su padre por haber sido infiel o haber fracasado en su vida, se coloca en una posición superior a él. Esto rompe el orden familiar y suele generar esos problemas en su vida adulta, como relaciones conflictivas, dificultades en el trabajo o repetición de destino. Y esto es lo que se observa en las constelaciones familiares y emerge porque la información que está mostrando ese campo del alma. Ahora pasemos a ver otro punto clave y muy importante: la constelación ideal. Esta es un modelo estructural dentro de la terapia de constelaciones familiares que reproduce el orden sistémico tal como debería estar organizado un sistema familiar en equilibrio. No es una solución en sí misma, sino un punto de referencia que permite detectar conflictos ocultos al observar cómo reaccionan los representantes al ser ubicados en este esquema. Si el cliente acepta la imagen sin resistencia, se asume que no hay implicaciones sistémicas ocultas. Pero si el sistema rechaza la constelación ideal, es señal de que hay cargas transgeneracionales no resueltas, como lo que hemos dicho, exclusiones, olvidos o conflictos latentes. Los principios de la constelación ideal siguen estas reglas sistémicas: separación de generaciones. Los padres forman un grupo y los hijos otro. Hay un orden jerárquico. Los hijos se colocan de mayor a menor según el orden de nacimiento. Y luego se hace en esta constelación ideal, el principio básico es la inclusión de los excluidos. Cualquier persona que haya sido olvidada o rechazada en la familia debe ser reconocida. Y dice así en el libro: las pautas básicas para el orden de una constelación ideal incluyen una separación de generaciones, un orden de nacimiento dispuesto cronológicamente desde la perspectiva de los padres y la representación de personas que hasta el momento han estado ausentes en el sistema y que se hacen visibles cuando se les coloca a la vista de todos los demás miembros. Otro punto base y fundamental en las constelaciones es que todo miembro de un sistema tiene derecho a pertenecer. Así que si alguien es rechazado, su destino puede ser repetido por un descendiente. Y esto lleva a muchos conflictos a lo largo de las generaciones. Y sobre esto cita el libro lo siguiente: cuando al miembro excluido se le honra y respeta como merece, se restablece la integridad del sistema familiar y el amor obvia la necesidad de que el destino de esa persona sea repetido por un miembro posterior a la familia. En la constelación ideal, estos miembros olvidados deben ser reintroducidos en el campo visual del sistema. Y para lograrlo, el terapeuta o constelador puede incluir un representante de la persona excluida dentro de la constelación, también usar frases de reconocimiento y honra para dar un lugar simbólico a esa persona, y también ajustar la posición de los representantes para reflejar el nuevo equilibrio.
Cuando se realiza esta integración, la imagen familiar cambia y muchos clientes experimentan una sensación de alivio inmediato, ya que el sistema deja de exigir una compensación por la exclusión pasada. Veamos ahora un caso real, una aplicación de esta constelación ideal. En el libro, Franke describe un caso en el que una mujer sentía una fuerte desconexión con su familia y un sentimiento constante de no pertenencia. Durante su constelación, se identificó que su abuela paterna había sido excluida por haber sido considerada la vergüenza de la familia. El constelador propuso la constelación ideal y colocó a la abuela dentro del campo de visión del sistema familiar. A partir de ese momento, la mujer experimentó un cambio emocional profundo, sintiendo que por primera vez formaba parte del sistema, sin cargar con un peso invisible. Y ahora nos podemos preguntar, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que la constelación ideal es un punto de referencia, no un fin en sí mismo. Sirve como una herramienta diagnóstica y terapéutica para revelar qué partes del sistema están en equilibrio y cuáles presentan bloqueos. Y cuando se respetan también los órdenes del amor y se reintroduce a los excluidos, el sistema se reorganiza naturalmente y genera mucho alivio, comprensión y una nueva sensación de pertenencia para el cliente. Intervenciones del constelador durante la constelación. El papel del constelador es mínimamente intervencionista, guiando el proceso con observaciones y ajustes sutiles en la disposición de los representantes. Úrsula enfatiza que las intervenciones deben orientarse a permitir que el sistema se organice por sí solo, sin forzar cambios que provengan de la mente del terapeuta en lugar de la dinámica del campo familiar. Entonces, ¿qué tipo de intervenciones hay? Son 3. La primera, ajustes en la posición de los representantes. Esta intervención se realiza cuando algún representante muestra incomodidad física o emocional, lo que indica que su ubicación en la constelación no está alineada con la realidad del sistema. Hay un ejemplo en el libro sobre el constelador que observó que un representante del padre estaba colocado muy cerca del hijo. Sin embargo, el hijo manifestó una sensación de opresión y su cuerpo se inclinó hacia atrás, como si intentara alejarse. Entonces el constelador ajustó la posición del padre unos pasos atrás, permitiendo que el hijo experimentara una sensación de alivio. Y dice así, cita el libro este tema. El objetivo es producir una constelación en la que todos los representantes se sientan bien en sus respectivos papeles, pero si no es posible, se considera que existe un indicio de implicación aún no identificada. A continuación, se procura al menos mejorar la posición de todos los miembros del sistema. La descripción que hacen los representantes sobre cómo se sienten físicamente aporta al constelador, al terapeuta, una herramienta concreta para obtener información sobre el efecto de la intervención que él o ella ha sugerido. Se trata de un fenómeno sorprendente que ha sido observado como constante y fiable durante todas las constelaciones. Para Hellinger es un ejemplo de conocimiento y sentimiento directo e inmediato, más allá del que conocemos o sentimos en el curso normal de los acontecimientos. Segunda intervención. Uso de frases de resolución.
Esta intervención son declaraciones que se utilizan para restablecer el orden sistémico, desbloquear dinámicas y permitir reconciliación entre los miembros. Y estas frases incluyen expresiones de reconocimiento, aceptación o despedida hacia estos miembros excluidos o con los que hay una implicación emocional, traumática o no resuelta. Veamos un par de ejemplos mencionados. En una constelación, una mujer manifestaba un profundo resentimiento hacia su madre, alegando que nunca se sintió vista ni querida por ella. En la constelación, el representante de la madre se mostraba distante y con la mirada baja, lo que indicaba una posible exclusión emocional dentro del sistema. El terapeuta propuso que la mujer pronunciara la frase «Tú eres mi madre y yo soy tu hija». Pero esta frase se dice sintiéndolo. Y al decir estas palabras, la mujer sintió resistencia inicialmente, pero después de repetirlas varias veces, su postura cambió, sus hombros se relajaron y comenzó a llorar suavemente. El representante de la madre, que antes se mantenía distante, levantó la cabeza y estableció contacto visual con su hija, simbolizando y mostrando esa conexión, esa reconexión a nivel sistémico. Y este acto reveló que el distanciamiento de la madre no era un rechazo consciente, sino una carga emocional heredada y posiblemente relacionada con su propia historia de abandono, y con la frase de resolución la mujer logró reconciliarse con su lugar dentro del sistema, encontrando una significativa liberación. Y el otro ejemplo que vamos a observar es una clienta que experimentaba un miedo irracional al futuro, así como una constante sensación de no merecer la felicidad, ser feliz. Entonces, tras explorar su historia familiar, se descubrió que tenía una hermana menor que murió a los 7 años. Durante la constelación, la cliente se colocó frente al representante de su hermana fallecida y el terapeuta le pidió que pronunciara la frase «Tú te fuiste antes y yo sigo mi camino». Al principio, la mujer se resistió a decir la frase, sintiendo una gran tristeza. Sin embargo, tras repetirla varias veces, su respiración se hizo más profunda y experimentó una sensación de ligereza. El representante de la hermana menor sonrió y asintió con la cabeza, como si estuviera otorgando permiso para que la mujer continuara con su vida sin cargar con su destino. Y esto ayudó a la cliente a distinguir su propia identidad de la de su hermana fallecida, permitiéndole soltar la culpa y avanzar con mayor libertad en su vida. Entonces, las frases de resolución son más que simples afirmaciones. En realidad son llaves que desbloquean emociones reprimidas y permiten al sistema reconfigurarse de manera más armónica. En cada uno de estos casos, el lenguaje verbal y la experiencia corporal se combinan para generar una transformación real en la percepción del cliente. Y veamos ahora la tercera intervención, es la incorporación de nuevos elementos en la constelación. Por ejemplo, en el libro dice que en una constelación donde una mujer experimentaba miedo al compromiso, se descubrió que su abuelo materno había sido rechazado, excluido de la familia por haber abandonado a su esposa. Entonces, ¿qué intervención hay aquí? Pues el constelador propuso incluir un representante del abuelo en la constelación, lo que provocó que el sistema se reestructurara espontáneamente y la mujer pudiera sentir esa sensación de pertenencia y equilibrio. Y sobre esto el libro dice que cuando al miembro excluido se le honra y respeta como merece, se restablece esa integridad familiar en el sistema, y el amor obvia la necesidad
de que el destino de esa persona sea repetido. Así que estas son las 3 intervenciones clave. Úrsula enfatiza en su libro que el terapeuta o constelador no cura ni soluciona, sino que facilita un espacio donde todo encuentra su propio equilibrio. Y esto es importante señalarlo. Aunque el método de las constelaciones familiares se ha difundido ampliamente, Úrsula Franke expresa una clara preocupación por su uso superficial o sin la preparación adecuada del terapeuta o constelador. Y señala que en algunos contextos se ha convertido en una técnica rápida sin suficiente comprensión de su trasfondo fenomenológico, ni del profundo respeto que exige la dinámica del alma familiar. Úrsula advierte que este uso más espectacular que terapéutico puede llevar a una banalización del método, vaciándolo de su verdadera potencia sanadora. En este sentido, resalta también que la eficacia de una constelación no depende únicamente del procedimiento, sino de la presencia del terapeuta, del constelador, su entrenamiento profundo y su capacidad de sostener lo que emerge sin interferencias ni interpretaciones prematuras. Solo así puede crearse un espacio de contención lo suficientemente fuerte como para permitir que el sistema muestre sus órdenes ocultas y se reorganice. Y para acabar, veamos las preguntas frecuentes que surgen sobre las constelaciones. 1. ¿Las constelaciones son una terapia científica? Las constelaciones familiares no son una terapia psicológica convencional, aunque han demostrado ser eficaces en el ámbito terapéutico y sistémico. Y cita el libro así: el método psicoterapéutico de las constelaciones familiares no ha sido aún ampliamente investigado de forma científica, si bien las observaciones empíricas de Ivan Nashi y Hellinger han dado origen a un modelo que ha resultado efectivo en la práctica. A fin de proporcionar una base científica a esta forma de terapia, es necesario investigar las hipótesis de forma rigurosa, idealmente confirmando sus efectos en estudios experimentales a largo plazo. Y aquí Úrsula señala que la validación científica de las constelaciones aún están en desarrollo, pero las investigaciones futuras podrían confirmar su impacto terapéutico en el ámbito clínico. 2. ¿Necesito saber mi historia familiar para hacer una constelación? La respuesta es: no es necesario conocer con precisión la historia familiar antes de una constelación. Muchas veces la información relevante surge espontáneamente durante el proceso. Y sobre esta pregunta cita el libro lo siguiente: cuando los clientes establecen la constelación de sus sistemas familiares, ignoran qué información están proporcionando. Si confían en sus sentimientos al situar a los representantes, ninguna autoridad consciente de control estará seleccionando la información. En una conversación, en cambio, el cliente tiene la posibilidad de elegir qué datos proporcionar, lo que puede generar una distorsión en la imagen de la constelación. ¿Qué significa esto? Significa que la información oculta dentro del sistema puede revelarse sin que el cliente la haya mencionado previamente o la conozca, lo que da lugar a descubrimientos sorprendentes sobre la estructura familiar. 3. ¿Puedo hacer una constelación solo por curiosidad? Y la respuesta es que no se recomienda hacer esto. Las constelaciones movilizan emociones profundas y participar sin una intención terapéutica puede ser contraproducente. Y respecto a esto, cita el libro: los clientes que forman parte de un grupo pueden aceptar todas las experiencias y cambios siempre que su estado emocional se los permita. Sin embargo, cuando se enfrentan a algo
que no están preparados para procesar pueden rechazarlo o minimizarlo, viéndolo como un comentario de un extraño en lugar de una revelación personal. Y esta cita indica que una persona que entra en una constelación sin estar lista puede resistirse a lo que emerge, bloqueando el proceso de sanación. Así que, por curiosidad, no es recomendable hacer una constelación. 4. ¿Pueden las constelaciones sanar enfermedades? Y la respuesta es que las constelaciones, primero, no reemplazan el tratamiento médico, pero ayudan a identificar bloqueos emocionales subyacentes relacionados con los síntomas físicos. Y algunas enfermedades pueden tener un origen sistémico, vinculado a lealtades invisibles o traumas familiares. Y sobre esto cita el libro lo siguiente. Hellinger ha desarrollado un método psicoterapéutico basado en la premisa de que los trastornos emocionales y las enfermedades psicosomáticas pueden deberse a una alteración en el orden del sistema familiar. Si la implicación relevante es reconocida y se recupera el orden del sistema, la razón del síntoma puede desaparecer. Esto no significa que las constelaciones sean una cura directa, sino que pueden facilitar la comprensión interna que contribuye a sanar esa enfermedad. 5. ¿Las constelaciones solo sirven para problemas familiares? La respuesta es no. Pueden aplicarse en temas de pareja, trabajo, dinero, conflictos internos, conceptos clave, crecimiento personal. Su uso va más allá de los problemas familiares directos y se ha empleado con éxito en contextos empresariales y de organizaciones. Y la cita del libro sobre esta pregunta es la siguiente. Las constelaciones pueden aplicarse en el contexto de la familia, en un departamento comercial o una empresa. Se analizan las relaciones perturbadas y se intenta restablecer el orden, incluso crearlo por primera vez en esa generación. 6. ¿Cómo saber si necesito una constelación familiar? Y la respuesta es que si experimentas bloqueos recurrentes en tu vida, ya sea en relaciones, trabajo, dinero, salud, y sientes que estos problemas no tienen una causa evidente, pues una constelación puede ayudar a revelar esas dinámicas inconscientes. Y el libro sobre esto dice lo siguiente. Los clientes a menudo llegan con problemas que creen ser de origen personal, pero al constelar se dan cuenta de que están repitiendo patrones familiares invisibles. Las constelaciones permiten ver estas conexiones y liberar al cliente de cargas innecesarias. Por ejemplo, una mujer que experimentaba autosabotaje en su carrera descubrió en su constelación que su abuelo había perdido todo su dinero en la guerra y que su familia había desarrollado la creencia de que tener éxito es peligroso. 7. ¿Qué sucede si descubro un secreto familiar en una constelación? Pues las constelaciones pueden revelar estos secretos familiares que han sido ocultados por generaciones. Por ejemplo, hijos no reconocidos, muertes prematuras o injusticias dentro del sistema. Por ejemplo, un hombre que sentía ansiedad inexplicable descubrió en su constelación que su bisabuelo había sido asesinado en la guerra y su familia nunca habló de él, causando un vacío en el sistema que él estaba ocupando sin saberlo. Entonces, cuando se descubre esos secretos, lo único que puede emerger es una reorganización del sistema y un alivio y una sanación. 8. ¿Por qué algunas personas sienten emociones intensas durante una constelación? La respuesta es que los representantes dentro de la constelación reflejan dinámicas internas, familiares del sistema del cliente. Entonces, dice así el libro respecto a esto.
Cuando los clientes establecen la constelación de sus sistemas familiares, ignoran qué información están proporcionando. Si confían en sus sentimientos, al situar a los representantes, la imagen del sistema emerge sin filtros racionales, permitiendo que los representantes experimenten estados emocionales relacionados con la historia familiar del cliente. Por ejemplo, en una constelación, un representante de una madre fallecida sintió una opresión en el pecho. Entonces ahí había un reflejo de ese impacto emocional de su ausencia en el sistema familiar del cliente. Y la novena pregunta es cómo saber si una constelación ha funcionado. Y la respuesta es la siguiente. El éxito de una constelación no siempre se percibe de inmediato, sino que los efectos pueden manifestarse de forma gradual en la vida del cliente. Una constelación se considera efectiva cuando el cliente experimenta un cambio en su percepción interna, sintiendo alivio, claridad o una nueva comprensión sobre su situación, o nota modificaciones en su entorno, como que las relaciones mejoran, conflictos que se disuelven o cambios inesperados en su vida cotidiana, o siente que la imagen de la constelación de resolución le aporta fuerza y seguridad, pudiendo evocar esa imagen mentalmente cuando la necesite. Y sobre esto el libro cita: estas intervenciones tienen la finalidad de producir una constelación de resolución en la que todos los miembros del sistema se sientan bien o mejor. Si esto aún no se ha producido, la constelación revelará las implicaciones o la tendencia del cliente a continuar su desarrollo. A partir de entonces, la persona tendrá la posibilidad de llevar esta imagen consigo para poder acceder a ella siempre que la necesite. Por ejemplo, un hombre que se sentía distante de su familia realizó una constelación en la que su padre, quien había sido emocionalmente ausente, fue representado dentro del sistema. Tras la constelación, sin que él hiciera nada intencionalmente, su padre comenzó a llamarlo con más frecuencia y sus conversaciones se hicieron más profundas. La conclusión es que el impacto de una constelación no siempre es inmediato ni visible en la sesión, pero con el tiempo el cliente nota cambios en su bienestar emocional y en su entorno. Reflexión final y recomendación del libro. El río nunca mira atrás, de Úrsula Franke, es una lectura imprescindible para quienes desean comprender a fondo el método de la constelación familiar y su aplicación tanto en terapia individual como grupal. No solo ofrece una visión clara de los fundamentos teóricos, sino que también presenta casos reales, ejemplos concretos y una mirada crítica sobre cómo sostener este trabajo con integridad y precisión. ¿Por qué leer este libro? Explica los principios fundamentales de las constelaciones, aborda cómo las implicaciones sistémicas afectan la vida diaria, presenta casos que ilustran la aplicación real del método, integra los enfoques de trabajo grupal e individual, brindando herramientas útiles tanto para terapeutas como para personas en búsqueda de comprensión. Sí que es cierto que la lectura puede ser un poco densa por la forma de expresión, pero es un libro 100% recomendable. Este ha sido un análisis, un resumen, un aporte, y queremos agradecer a todos los consteladores y terapeutas que nos seguís en este canal de Ilustraciones Ámbar y honrar el inmenso legado de Bert Hellinger también, así como de todos sus estudiantes y continuadores. Confiamos en nuestra profunda capacidad de lectura, percepción y comprensión. Por eso, cuando hablamos de libros en este canal, hacemos un esfuerzo muy consciente por no introducir interpretaciones personales. Nuestro compromiso es transmitir el contenido con la mayor fidelidad posible, respetando el lenguaje, la enseñanza y el sentido original de cada autor.
compartimos desde el rigor, con respeto y con profunda admiración por la fuente. Así que este podcast no sustituye la lectura del libro, ni pretende ser una copia exacta, sino una invitación respetuosa a su contenido esencial. Así que espero que este episodio te haya sido útil. Si algo de lo que hemos compartido hoy te ha resonado, te invito a seguir explorando este camino de autoconocimiento y sanación. Gracias por escuchar. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre este apasionante mundo, no dudes en profundizar con el libro El río nunca mira atrás, de Úrsula Franke. Así que nos vemos en el próximo episodio.